candidato único y estoy... Candidato de unidad, insospechado. Todos se pusieron de acuerdo para que Javier Corral fuera el candidato. Pues eso es lo insólito. Sobre todo viniendo de ese proceso en donde internamente a mí me tocó plantear pues varias de las cosas que considero, que creo que el partido debe de rectificar y corregir. Una contienda a la que fui a plantearle cosas fuertes a la militancia y hacer una crítica desde dentro, pero dura. En ese ambiente, por supuesto que la asunción de mi candidatura pues cobró una mayor relevancia y un mayor significado. Efectivamente, mi candidatura es una candidatura de unidad en Chihuahua. Les platicaba que casi el 60% de los militantes del partido encuestados en una selección de 6 precandidatos querían que yo fuera su candidato a gobernador. Pues me querían como candidato a gobernador, pero no para jefe del partido. Y yo estoy muy consciente de las circunstancias del tiempo y contra todo lo que competí por la presidencia del PAN. Y sobre todo, estoy absolutamente convencido de que hice lo correcto. Ir a plantearle al PAN una crítica para tratar de estrujar a la militancia de un deterioro institucional que nos ha hecho ir perdiendo credibilidad, confianza con la gente y que se suma al descrédito de la política o del sistema de partidos. Y de esa batalla estoy muy, muy orgulloso, porque lo hice sabiendo que estaba cuesta arriba y que estaba contra muchas cosas, contra todo, muy poco tiempo y sin recursos, pero creo que al PAN le ha servido esa contienda interna. Y yo creo que también los ciudadanos de Chihuahua y sobre todo los militantes del PAN valoraron en esta ocasión esa batalla. A veces parece, perdóname, y siempre he visto a Javier Corral, si me remito a su carrera como legislador o esto, a una voz muy crítica dentro del partido, no alineado ni formado con las dirigencias, con un punto de vista siempre preciso, acucioso para señalar cosas que le parece incorrectas o equivocadas dentro del partido. A mí me sorprendió profundamente la candidatura, debo decirlo con profunda honestidad, porque después de esa contienda fue áspera, por la del liderazgo del PAN fue áspera, se dijeron cosas duras. Sí, claro. Y luego vimos cómo Javier Corral señaló que todo el aparato y el establishment y la maquinaria del partido se movió a favor de Ricardo Anaya, que resultó el ganador. Y después de eso sale candidato, me dejó totalmente sorprendido. Dije, mira, hay operaciones cicatriz, en algún lugar sí hay operaciones cicatriz. Pues yo creo que más que una operación cicatriz, me gustaría plantearlo con esta franqueza con la que se habla en este espacio. También el PAN ha hecho un reconocimiento de esa crítica que yo he formulado. Porque de alguna manera el PAN vio venir un segundo fenómeno como Nuevo León. La asunción del independiente en Chihuahua, este intento de los empresarios del estado de Chihuahua, algunos empresarios, algunos de ellos de los mayor peso, de lanzar un candidato independiente, preveía un desfonde del PAN. El PAN iba a terminar desfondado si realmente no sacaba un independiente más independiente que el de los empresarios. Y yo creo que eso fue lo que también el PAN midió. Y me parece que ahí está uno de los logros muy importantes de esta figura de los candidatos sin partido. Yo siempre lo dije, que iba a ser un acicate para el régimen de partidos. El PAN se puso las pilas y reconoció no solamente mi posicionamiento, sino la imagen que yo tengo en Chihuahua entre mis paisanos, entre mis conciudadanos, y se privilegió un acuerdo político. Yo no he retirado mis observaciones y mis críticas a la forma en que se ha conducido el partido, porque esa crítica la he señalado desde el fondo de mi corazón y de mi conciencia
buscando que efectivamente el sistema de partidos se fortalezca, se recupere. Urge en México el rescate del sistema de partidos. Hay que remoralizarlos, hay que democratizarlos, transparentarlos, hacerlos que rindan cuenta a sus militantes, porque el gran problema de México es un problema institucional. No es un problema de carismas, de individualidades. Terminar pensando en que un régimen democrático puede ser sustituido con candidatos independientes es un error. Lo único que puede darle rumbo e institucionalidad a la democracia en México es un sistema de partidos muy fuerte, muy vigoroso, muy transparente. ¿Por qué esta vez sí, Javier, pensar en la posibilidad de ganar la gubernatura de Chihuahua cuando en otras ocasiones no se ha podido? ¿Qué es lo que visualizas en el ambiente que te permite pensar que ahora sí tienes posibilidad de ganar esta contienda? Pues, Enrique, son varios factores. Estoy ahora más preparado que entonces. Yo en el 2004 creía que ya estaba listo para ser gobernador y quizás sí lo estaba ya. Ahora estoy mucho más preparado para hacerlo. Hace 12 años intenté y ahora tengo un tránsito por la vida que me permite tener una mejor y mayor visión de gobierno sobre los problemas no solamente del país, sino de Chihuahua. También las circunstancias en Chihuahua han cambiado. Reconozco que en el 2004 había una inconformidad con el gobernador Martínez. Yo fui un crítico de Patricio Martínez, pero no era una inconformidad generalizada, ni tampoco había un problema de corrupción política como el que hoy está planteado en nuestro estado. Había señalamientos y cuestionamientos, pero aquello quedó como un asunto de niños. Lo que hoy vive Chihuahua es una inconformidad generalizada en una de las corrupciones políticas más escandalosas que vive el país. Un vulgar ladrón, que es el que gobierna Chihuahua, se ha enriquecido de manera escandalosa a costa del presupuesto, del endeudamiento, de apañar negocios. Se ha hecho socio de un banco con el 14% de las acciones, formando un fideicomiso con su esposa, con un depósito de un cheque de su cuenta personal por 65 millones de pesos a un fideicomiso. Pero ese, que es el caso más documentado, el que se conoce más, es solo la punta del iceberg. La de Duarte es una fortuna multimillonaria que abarca farmacias, ranchos, ganadería, hoteles, hidroponía, nogaleras. Está metido en todo. El gobernador de Chihuahua es el principal competidor de las empresas en el estado, en lugar de promover la competencia entre ellas y generar las condiciones para una mayor empresa. Y esto no existía antes de llegar, porque él sí tenía alguna trayectoria como empresario. No había nada cuando él llega al gobierno del estado. En el 2008, Duarte estaba quebrado. Bueno, de hecho habían vendido el rancho de su papá. Él dice que fue un lotero muy exitoso. Lotero es aquel que vende carros usados en Ciudad Juárez. Pues ni siquiera, aunque hubiera vendido todo el parque vehicular de Ciudad Juárez durante unos 50 años, podría justificar. Pero este ambiente de escandalosa corrupción es lo que ha generado, un poco para contestarle a Enrique Quintana, un ambiente de inconformidad generalizado que abarca las filas del partido del propio gobernador. Digo que en Chihuahua va a haber una gran sorpresa el próximo 5 de junio, porque la principal inconformidad está dentro del propio partido del gobernador, donde se saben a veces muchas más cosas de las que sabe el común de la gente o los opositores a Duarte. En la calle lo veo. Impensable que en el 2004 un priista me parara y me dijera, Corral, yo soy del PRI y no voy a dejar de serlo, pero en esta ocasión voy a votar por usted. No es un caso. Me los encuentro en los tianguis, en las plazas, van a nuestros actos. Y además, no tan escondidamente hay una inconformidad. ¿Qué le gusta a la gente de Javier Duarte? Perdón, Javier Corral. ¿Qué le gusta a la gente? Qué bueno. ¿Cuál es, digamos, en la mente del electorado? Como que los traemos en el subconsciente a los dos pillos, ¿verdad? El país se envuelve entre estos dos Duartes. No palidece ninguno frente a otro. Sí digo que en el caso de Chihuahua,
el tema de la corrupción política de Duarte está muy sustentado, muy documentado. Pero a la gente, ¿qué le gusta de ti? ¿Cuál es, digamos, porque la crítica está muy bien, ¿no? Yo creo que los ciudadanos estamos cansados de que haya estos problemas de corrupción muy notorios en varios estados, y una voz como la tuya, que siempre, como decía Leonardo, bueno, pues está ahí presente en materia de crítica, eso, digamos, te califica automáticamente para un grupo amplio de población que quiere criticar, pero tú tienes la voz dentro del Senado, en fin. Pero más allá de la crítica, ¿qué le está buscando a la gente de ti? Bueno, hay una serie de estudios ahí que se han hecho ahora en términos de las encuestas. En cuanto a atributos personales, bueno, la gente señala mi consistencia, mi congruencia personal a lo largo de muchos años en la actividad política. Yo milito en el interés público, porque esa fue la formación que a mí me dio el PAN. Yo fui formado por los panistas de viejo cuño, que hicieron sacrificios para que en este país la democracia fuera una realidad. Y la gente ha reconocido de alguna manera mi consistencia, mi consecuencia en muchas posturas, posiciones, batallas que he dado, las causas que he tomado. ¿Qué ofrezco yo a los chihuahuenses? Bueno, por supuesto, los candidatos en una campaña ofrecen casi lo mismo, de distinta manera. ¿Qué empleo? ¿Y qué vamos a generar? Micros y pequeñas y medianas empresas, y que vamos a... Y que se va a acabar la corrupción. Y que se va a acabar la corrupción. Bueno, mi contrincante, el candiduarte del PRI, Serrano. El candiduarte, está maravilloso. Dicen que es el único gobernador que pudo poner candidato, bueno, uno de los muy pocos, creo. Dice que va a ofrecer un gobierno honesto y transparente. ¿Cuál es la diferencia frente a una similitud a veces de propuestas en la política chihuahuense y en el país? Yo vengo a dignificar la política. Yo vengo a darle de nueva cuenta a la política su dimensión de dignidad, de servicio público, de transformación. Dejar atrás la política como significado de agandallo, de complicidad, de privilegios indebidos, de ocasión para repartirse un botín. Y vengo a transformar la política chihuahuense porque voy a colocar los mayores parámetros de un gobierno local, no solamente en materia de desarrollo económico, desarrollo social, sino de reforma política. Ahora, en Chihuahua, el gobernador y el gobierno de Chihuahua tiene un reto muy importante. Nosotros tenemos que hacer un rediseño presupuestal y financiero de la deuda de Chihuahua. ¿De qué tamaño es esa, Javier? Es en monto es la tercera del país, per cápita es la primera. Con relación al Producto Interno Bruto de Chihuahua, es la primera deuda. Son 43,000 millones de pesos. Todavía no sé el monto final de la deuda. Claro, porque hay guardados y hay escondidos, hay cosas no transparentes. Bueno, aparte de otras partidas que son hoyos negros, ahí viene una... Yo leí aquí en el Financiero precisamente... Sí, porque aquí se hizo el... Les iba a preguntar eso, porque yo acabo de leer una nota en el Financiero hace 2 semanas y media, 3, donde aquí se advertía que la deuda de proveedores en Chihuahua podría llegar hasta 5,000 millones de pesos. Hay quien me advierte, cuando yo cité al Financiero en mi campaña, que yo me había quedado chico, corto. Dicen que puede ser incluso 9,000, más deuda de organismos financieros y el fideicomiso carretero. Proveedores, fideicomisos y paraestatales. A ver, si eso fuera así, por supuesto tendremos un problema de liquidez. También da el presupuesto de Chihuahua para hacer recortes fundamentales y buenos recortes. Ahí, para hacer parámetros y que la audiencia tenga, ¿en qué monto de deuda la recibió el gobernador Duarte? Duarte recibió el informe de la Secretaría de Hacienda de diciembre del 2010, deuda de entidades federativas, estaba en 12,713 millones de pesos. ¿Y de ahí pasamos a 43? 42,723 millones de pesos a diciembre del año pasado. O sea, solo 30,000 millones se endeudó a la entidad del señor gobernador. Esa es una de las fuentes de la corrupción política, porque la deuda de Chihuahua no está vinculada al crecimiento económico. Ustedes pueden ver otras entidades federativas con un crecimiento económico muy importante y con menor deuda, pero cómo está vinculada realmente a proyectos productivos. Tampoco está vinculada a infraestructura, no está vinculada
a gasto inversión, es una deuda que debe ser auditada, deslindada en las responsabilidades, incluso financieras, de las instituciones de crédito, que formaron parte de acuerdos muy leoninos para Chihuahua. ¿Por qué? Porque ahí hay una deuda también muy costosa, hay contratos de una deuda muy cara. Nosotros no solamente tendremos que ir a una reingeniería financiera, a una reorganización presupuestal, eliminar partidas superfluas, gasto improductivo, tenemos que ir a una auditoría que revise contrato por contrato, porque ahí está la fuente, una de las fuentes de la corrupción política del gobernador y de su pandilla. Entonces tenemos que hacer eso, pero a pesar de ese endeudamiento, a ver, en el análisis que se ha hecho, sobre todo de cuánto pagan las entidades federativas, también el financiero daba hace un mes y medio un dato con relación al servicio que Chihuahua hace a la deuda. Y es correcto, 1.500 millones de pesos al año paga Chihuahua. Imagínense lo que significa en un presupuesto de 62,000 millones de pesos destinar 1.500. Y cuando digo que aún en esas condiciones podemos hacer muchas cosas, muchas más, porque cuando tú manejas con honestidad los recursos y cuando tú mandas un mensaje a la burocracia de que va en serio y que lo entiendan los del PAN y los del PRI, los del PRD y todos, el dinero rinde más y puedes hacer más cosas. Chihuahua destina en medios de comunicación al año 1,000 millones de pesos. Nada más. ¿Locales? Locales. 1,000 millones de pesos. El año pasado fueron 970 y tantos millones de pesos. Entonces tienes, por supuesto, mucho de dónde recortar. Hay una serie de gastos absolutamente improductivos. La oficina del gobernador registra una asesoría administrativa anual de 42 millones de pesos, mientras que la partida de fomento agrícola es de 4,173,000. El 10%. 10%. Y telefonías, y bueno, se despachan con la cuchara grande. Vamos a hacer una pausa, Javier, si nos permites, Sí, como poder hacer una reflexión sobre esto. Hemos visto en otras entidades, en los vecinos de Sonora, que enfrentó proceso el año pasado, una situación semejante, paralela, donde un gobernador del PAN, por cierto, estaba en esos índices escandalosos de corrupción. El eje central de la candidata del PRI fue: voy a investigar y voy a proceder, y no hemos visto nada. El gran reclamo de la ciudadanía está en que pues, los culpables vayan a la cárcel, los responsables porque si no, pues vivimos en esta cultura de impunidad que se reproduce y que invade todos los partidos, ¿no es cierto? Así Pues, es. si no me toca nada, no pasa nada, pues yo sigo en la misma y hago negocio con el compadre, y obtengo un contrato y tengo una concesión. Hay que hacer un corte brutal aquí, un mensaje tajante. Lo dejo en la mesa y al regresar de la pausa retomamos. Es La Silla Roja en esta conversación con el senador Javier Corral, candidato a la gubernatura de Chihuahua por el PAN. Volvemos. «15 minutos para informarte de cultura, deportes y espectáculos, para conocer dónde ir, qué ver, leer o escuchar. Expreso Doble, con Mauricio Mejía, lunes a viernes 4:45 y 6:45 de la tarde. El financiero Bloomberg, Power Business». Bueno, estamos en este diálogo con Javier Corral. Me llama la atención este dato de que entonces son los chihuahuenses, los ciudadanos de la República, que tienen el nivel de deuda per cápita más alto. Son los que más deben. Es decir, debemos todos, la nacional y la local y todo, pero siempre pensé que éramos los de la capital, los del Distrito Federal entonces, los que más debíamos, pero no es así. No, en realidad cada chihuahuense tiene una hipoteca de 14,000 pesos para el futuro, en términos, si la convertimos de manera personal. El gran reto es romper el pacto de impunidad. Este sistema de tapaderas, en donde los actos de corrupción terminan siendo intercambiados y en donde
Yo te cubro a ti, tú me cubres a mí y ahí nos quedamos. Así es. ¿Cómo se dice? Tapados los unos a los otros. Tapados los unos a los otros. El gran reto es cómo romper ese pacto de impunidad. Y creo que se puede hacer a través de quien no tenga cola que le pisen. Debo decirlo con esa claridad. Mi abuelita decía, parralense ella, de las estudiantes que sacó a Perchin a pedradas de Parral. Ya, como no, al general en Al su general, incursión cuando andaban tras de Villa, así como no. convocada por la profesora Elisa Grienze. Mi abuela decía, para tener lengua larga hay que tener cola corta. O no tenerla. O no tenerla. Y puede romper el pacto de impunidad alguien que no tenga compromisos progresos con nadie. Yo llego en esta candidatura sin compromiso alguno de cúpulas, de grupos, de grupos económicos. Digo, no en broma, sino en serio, que el más independiente de todos los candidatos en Chihuahua soy yo. No solamente porque he criticado y estoy distante de este fenómeno de la partidocracia que tanto ha distorsionado el proceso de democratización de México, sino también estoy libre de compromisos estrictos con grupos de poder económico. Yo puedo tener una interlocución con todos los empresarios de Chihuahua, los más renombrados, los más prósperos, pero no trabajo para ninguno, ni en lo personal ni para grupos. Si alguien puede trabajar y generar las condiciones de imparcialidad, de impulso, de neutralidad que requiere el desarrollo económico de Chihuahua, soy yo. Y también si alguien puede atorarle a ese pacto de impunidad, soy yo. A veces, pensando en este perfil que refieres, Javier, se ha dicho que eres el más perredista de los panistas. Seguramente has escuchado Sí, cómo no. esa referencia en el Senado. ¿No sería esto un pasivo el día 5 de junio, que la gente le tenga miedo a un, entre comillas, perredista blanquiazul? ¿No temes que eventualmente eso pueda alejarte la simpatía del elector? Desde hace muchos años, Enrique, se dice que yo soy el más izquierdista del PAN. Y yo vengo leyendo mi obituario en el periódico, en el PAN, desde hace unos 15 años. El político, queremos decir, por supuesto. Sí, mi esquela está publicada desde hace mucho tiempo. Corral se va del PAN, ya se va al PRD, ya se va con Morena, ya se va acá. En realidad yo soy un fruto del PAN, soy hechura del PAN. Yo fui tomado de la mano desde muy niño por personajes como Luis Álvarez, como Francisco Barrio, como Luis Herrera, Pablo Emilio Madero Pelden, don José González Torres. Mi formación es la de un humanista. Soy leal a los principios del PAN, pero he desarrollado dentro del partido una visión de lo social que me ha acercado a las posiciones, a varias posiciones con la izquierda chihuahuense, sobre todo en los temas de reforma política. Donde nos separamos un poco es en lo económico. Yo soy un convencido de que no hay una mejor fuente para el mejoramiento social que la iniciativa privada. Fomentar, impulsar, desarrollar las capacidades, las habilidades creativas, emprendedoras de la gente es el signo de la modernidad, de las sociedades exitosas y de las democracias modernas. Entonces, es más una contrapropaganda. Sí tengo mucha cercanía con líderes de izquierda. De todos los matices. Sí, de todas las corrientes. Porque hay de tutti frutti, pues. Yo, un poco, por ejemplo, con quien más he estado distante pues es con Andrés Manuel. Bueno, él tiene una concepción de la política. Y ya hemos estado como más distantes. Pero tengo una cercanía indiscutible con otros liderazgos, con Cuauhtémoc Cárdenas, que acaba de estar en Chihuahua, sumándose a la Alianza Ciudadana por Chihuahua que hemos constituido. Es una alianza social y política de carácter plural, con liderazgos de chile, tomate y cebolla, también liderazgos de izquierda, pero organizaciones sociales, sindicatos, colegios de profesionistas, gente que está en las causas
de la defensa de los niños, de las mujeres, de los campesinos democráticos. En fin, no creo que sea un pasivo, sobre todo en un momento en el que está muy clara la estrategia del PRI. Divide y vencerás. El PRI quiere mantener totalmente fragmentada a la oposición, a los demócratas opositores de México, para abrirse paso en las elecciones con un 30 o un 32% de los votos. Ellos ya dieron por descontado que con eso van a tener que arar. Y la estrategia, pues ya no es subir, porque ya no pueden subir más. Hay dos grandes estrategias del PRI hoy por hoy en las campañas que se han convertido en un mugrero, Enrique. Yo no sé si ustedes las alcanzan a ver desde acá, con tantas preocupaciones por la economía nacional y global, pero es un mugrero en lo que se han convertido las campañas. Una cooptación de partidos de oposición en los estados brutal. Duarte se engulló al PRD y al Movimiento Ciudadano en Chihuahua. Quisimos hacer un frente por la unidad democrática en el estado, cuando el gobernador ya había decidido poner candidato en esos dos partidos. Y el otro es el de la guerra sucia. Campañas de lodo. A ver, en Chihuahua hay medios de comunicación que inventan una nota de principio a fin. Una impunidad brutal. Y obviamente en los anonimatos de las redes sociales, en fin. Entonces el PRI está apostando a que nos mantengamos divididos, fragmentados, a atizar incluso las diferencias ideológicas. Y lo importante del proceso chihuahuense, cómo me gustaría ahora que estoy aquí en el financiero Bloomberg, que ustedes le echaran un poquito más la mirada a lo que está pasando en Chihuahua, porque viene un campanazo, sí se los adelanto. No estoy en la, ¿cómo dicen? La bolita del candidato, ¿no? O en el circulito del candidato. Soy un político que tiene ya algo de experiencia. Sé medir un momentum que vienen. En Chihuahua lo que estamos haciendo es unirnos todos los opositores demócratas en el estado. Allá se va a desfondar incluso Morena. ¿Tiene presencia, Javier? Sí, mucho más que el PRD. Mucho más que el PRD. Sin duda, sin duda. Y en esta lógica no quita votos Barraza. Algunos lo ven como el candidato independiente más interesante en todo este proceso electoral. En la fragmentación de la oposición al PRI, ¿no es un riesgo alto en que Barraza jale votos que eventualmente se irían para Corral? Sin duda. La permanencia de Barraza en este proceso, genuinamente, con afecto lo digo, nos hace pensar qué exactamente quieren lograr los empresarios que patrocinan al Chacho. Antes de iniciar el proceso cuando ni siquiera estaban decantadas las posibilidades mías reales en el estado, ni conocíamos los resultados de la encuesta, yo dije que si Barraza le daba, yo me iba a sumar. Me permito hacer una confesión en este espacio. Sí puse algunas condiciones al partido. Uh-huh. Conmigo habló Anaya y conmigo habló Krill y me buscaron varios liderazgos cuando yo dije no voy. A otro herradero interno yo ya no le entro. Mi cuota panista la di el año pasado y hasta ahí llegué. Me dijeron, reflexiona, éntrale. Y entonces yo dije, a ver, ¿me va a apoyar el PAN o no me va a apoyar? Porque al rato aprieta el régimen y me pueden dejar a la mitad del camino. Quiero garantías de que el PAN va conmigo. Y no me pueden mandar a la guerra sin fusil porque necesitan apoyarme con recursos. Una campaña se hace con... Y porque no quiero entrar en las dinámicas en las que las campañas entran. Tonel sin fondo, en donde empiezan a ofrecerte dinero por todos lados, pues a cambio de compromisos. Claro, claro. Ahí está el origen, hombre, de todo el problema que traemos en el Pues país sí. de corrupción política, en el diseño de las campañas. Ahí está el origen de los problemas de corrupción en el país. Todos esos donativos después se convierten en facturas millonarias, ¿no? Ya ninguno te da $1 millón por una convicción democrática, ¿no? Ah, mira, aquí está el paladín de la lucha contra la corrupción, hay que apoyarlo. Es a cambio de contratos, concesiones, Sí, claro. negocios. Sí, claro, así es.
Incluso hay mecanismos ya en donde se ofrecen, aquí hay 10 millones y se regresan 100. Ni un peso, ni un peso. 10-1. Sí, en contratos, en todo. Ahora, mantenerse en esa línea, pues es ir contra el mundo, hombre, en una campaña política, es contra el modelo. Por eso yo tenía que asegurarme ciertas cosas. Y otra de las condiciones, o de las solicitudes que yo hice al PAN, les dije, miren, si a Barraza le da en Chihuahua y se convierte en el fenómeno que se convirtió el Bronco, yo voy a declinar. En favor de Barraza. En favor de Barraza. Si a él le da y realmente se convierte en un fenómeno político, porque el principal valor es que el PRI ya no esté. A ver, ¿Cómo? Es decir, es una estrategia mucho más pragmática y útil. ¿Cómo fortalecemos una figura que sea capaz de derrotar claro, al candidato del PRI? Si es él, voy con él, y si soy yo, que vengan con nosotros. Ahora, ese fue el planteamiento que yo le hice a los dirigentes del PAN. Yo sin hablar con Barraza ni con los... sin alianza debajo de la mesa. Nada, pues. es más, ni los patrocinadores de Barraza sabían de mi actitud adentro. Okay. Lo dije porque estoy convencido de que hoy los demócratas de México debemos de privilegiar un valor fundamental, que el PRI ya no siga. Me hablaste de los patrocinadores de Barraza, a lo mejor sería bueno que dijeras por lo menos en qué sectores están o quiénes son, pero a mí me llama la atención y quisiera preguntarte qué pasa con el destino económico de tu estado, porque yo creo que hemos escuchado en México en los últimos años que ha ocurrido mucho en materia, por ejemplo, automotriz, en estados como Nuevo León, como Querétaro, como Guanajuato, Puebla, y creo que por lo que yo reporto, por ejemplo, lo que aquí hacemos muchas veces, pues no es que esté Chihuahua todo el tiempo en las noticias económicas, sin embargo tú estás hablando de un poderío económico detrás de una candidatura como la del Chacho. Entonces, es un grupo económico fuerte. Sí. ¿Dónde está económicamente Chihuahua hoy? ¿Hacia dónde tiene que ir? Bueno, nada más para cerrar la idea, perdón, Sí. a lo mejor yo he cometido el error de alargarme en No, la no, respuesta. ve, pero cierra esa. Déjame cerrar la parte del independiente. ¿Por qué? ¿Por qué lo he dicho así en este plan? Porque yo ya he llamado varias veces a Barraza a que piense muy bien el papel que quiere hacer. ¿Quieren un cambio en el Estado o le quieren hacer el caldo gordo al PRI? O sea, ¿vamos a permitir que se nos meta por el medio el PRI? Porque ya es claro que ya no les dio. O sea, ya es claro que... O sea, en las encuestas Barraza no ha levantado. Ya no levantó, incluso ya bajó. O sea, y es donde yo digo, a ver, los he llamado una y otra vez con franqueza, con honestidad, hagamos un acuerdo político, pero a mí me queda claro, pues entonces, que ahí hay otra intencionalidad. ¿No hay respuesta? No hay respuesta. De hecho, ya ha dicho que él no se va a... No va a declinar. No va a declinar. Yo creo que al final de cuentas, los seguidores de Barraza tendrán que reflexionar sobre el uso o la utilidad que le quieran dar al voto como un cauce real de transformación en el estado de Chihuahua para vencer esta tiranía. El desarrollo económico de Chihuahua... Pero antes cerremos ahí, Javier, rápidamente. Sí. No hay respuesta y no hay disposición de declinar y formar una unión. Eso han manifestado. Mira, hay al interior del grupo que apoya a Barraza, yo encuentro dos corrientes. Una que dice, no vayamos a cometer el error de darle, de que se nos meta el PRI, que a Corral le vayan a faltar algunos puntos porcentuales de diferencia, que sean los que tengamos nosotros. Y hay otros que dicen, es que todavía tenemos mucho tiempo para que Barraza crezca. Pues ya no tanto, ¿no? Pero pues la verdad es que ya nada más un mes. Semanas. Sí, claro. Eso es un mes. Y la verdad creo que ahí tendremos que reflexionar. Mira, algo que me preocupa a mí de Chacho, ha tenido expresiones más duras hacia mi persona que hacia el candidato o al propio gobernador. ¿Cómo lo lees eso? Yo creo que ahí hay también ya ¿Hay un acuerdo? No, a ver, no quisiera creerlo porque alrededor de él hay gente muy honorable, muchos, incluso algunos que estuvieron antes con nosotros en el PAN. Conozco algunos, son amigos míos, empresarios que están apoyándolo a él y que también dicen, bueno, yo creo que esto ya no dio. Es esa corriente que quiere decir, hagamos un acuerdo. Y lo podemos hacer, sobre todo en una agenda de reforma política. Si alguien quiere la reforma del sistema de partidos, soy yo. A ver, si alguien quiere que se fortalezca el sistema de partidos, soy yo. Pero yo no creo en el discurso absurdo de que hay que liquidar a los partidos. A ver, Leonardo, estar diciendo que hay que extirpar a los partidos es el modelo chavista. ¿Sí? A ver, al final de cuentas vamos a terminar con figuras carismáticas, Sí, iluminados, de donde depende todo. Un candidato independiente se puede comprometer a todo y a nada.
No hay como una institución con valores, con principios, con filosofía, con un ideario. Con sí, lo que pasa es que hay un desgaste de esas instituciones terrible, Javier. La ciudadanía está cansada. A ver, absolutamente de acuerdo. Y en el ejercicio de gobierno han probado una semejanza y un parecido brutal. Bueno, es que el acuerdo de impunidad atraviesa al PAN, al PRI, al PRD, al tema de partidos. Por eso digo tan importante de tronar al pacto de impunidad. Pero el tema no es liquidar al sistema de partidos, hay que reformar a los partidos. Y tenemos que seguir dando esa lucha adentro, sobre todo los del PAN. Tenemos que recuperar una institución que fue fundada por uno de los chihuahuenses más brillantes, mexicanos ejemplares del siglo XX, que fue don Manuel Gómez Morín. Pero esta es otra pregunta muy importante. Vamos a entrar a lo económico ¿Hacia dónde después de la pausa. Hacemos una pausa y le entramos de aquí a junio, este encuentro o este acercamiento con Barraza, ¿hoy lo ves inalcanzable? ¿Lo ves improbable? No inalcanzable, pero creo que va a ser más difícil de lo que habíamos pensado. Muy bien, vamos a mensajes y regresamos con el panorama económico de Chihuahua. Un reto y un desafío con este tamaño de deuda que carga el Estado. Volvemos. Por la tarde, la información más importante está en El Financiero Bloomberg, con Lucero Álvarez. Lunes a viernes, 5 de la tarde. El Financiero Bloomberg, Power Business. Bueno, es un panorama interesante, de gran desafío. Carlos, hacías mención de la economía. Bueno, interesante saber, ¿no? En función de esta vibra empresarial que se detecta que hay, pero hacia dónde irá el Estado en un mandato, por ejemplo, bajo tu liderazgo, porque yo sí observo que en este eje norte-centro de la República, sí escuchamos a Chihuahua, pero no tanto como a otros estados. Porque la economía local ha decrecido. Obviamente, Chihuahua sigue siendo uno de los exportadores más importantes en el conjunto del país. Es la experiencia de 50 años de la industria maquiladora de exportación. Sigue vibrante, la ves vibrante. Vibrante, y hay que seguirla conservando vibrante porque ha venido a solucionar un enorme problema. Tiene un rezago salarial importante todavía en Juárez y en Chihuahua. La industria maquiladora puede, por supuesto, pagar todavía mucho más a los trabajadores, fácil un 30-40% más, pero no hay que patearla. La industria maquiladora hay que apoyarla, hay que sobre todo generarle condiciones para la exportación, y son más condiciones de seguridad jurídica, pero también de régimen fiscal. La frontera es incomprensible para los señores del centro del país. O sea, es una cosa increíble la distancia con la que se ve esa realidad. Ahí está la reforma fiscal absurda de homologar el IVA en la frontera. Pero bueno, vamos a generar de la mano con la industria maquiladora un acompañamiento en su exigencia de un régimen fiscal que les permita mantener esa competitividad internacional. Pero lo que ha faltado es crear la cadena productiva alrededor de la industria maquiladora. Los insumos de los que nacionalmente depende la industria maquiladora o localmente es el 4%. No está desarrollada una proveeduría para la industria maquiladora. Tenemos que apostar a reactivar nuestro sector primario, por supuesto comercio, industria. Tenemos que ir a desarrollar la vocación productiva de nuestras regiones, pero sobre todo darle valor agregado a nuestros productos. Chihuahua sigue comercializando y exportando a granel casi todo, y necesitamos un procesamiento de nuestros productos. Elevar cadena de valor. Claro. Elevar cadena de valor. El gran tema es cómo lo vamos a hacer, porque en Chihuahua lo primero que se necesita es un ambiente de seguridad para la inversión y para el inversionista y el emprendedor y el que le quiere meter dinero. Y ahí tenemos que reforzar mucho la seguridad, limpiar a las corporaciones policíacas,
realmente combatir la delincuencia, pero también un gobierno abierto, con información para los inversionistas, que ponga a disposición de todos proyectos de inversión, mecanismos financieros, proyectos de mercado nacional, acompañar procesos de comercialización, y también que el gobierno ponga dinero, en algunos casos garantías líquidas, para iniciar negocios, y luego desburocratizar el inicio de los negocios en Chihuahua. El gran problema es la visión del gobierno en lo local. No se concibe como un promotor de las empresas. ¿Ya viste lo que pasó con Nuevo León, ¿no? Y todo esto de Kia Motors y todo esto, la planta, ¿no? Pero en el sector automotor dicen que todavía caben como 4 o 5 plantas nuevas de gran envergadura en el país. Sería muy interesante escuchar. Ya están todas. Pues hay que ir por ellas. Se caben más. Hay que ir por ellas. Y vas por ellas cuando mejoras los niveles de certeza jurídica, cuando colocas a la ley como un valor fundamental de la convivencia social, cuando realmente has depurado las instituciones de procuración de justicia, los tribunales laborales. Incentivos, ¿no? Tienes que dar incentivos, y luego el gobierno tiene que ser transparente, tiene que ser abierto, y luego generar una sinergia de colaboración, no de competencia. A ver, ¿qué pasa en un estado en donde el gobernador es el primero que le compite a las demás empresas? O sea, no hay negocio rentable que no haga andar el gobernador del estado. Pues así, ¿quién le quiere entrar? Digo, imagínate. ¿Es el caso? Es el caso. El señor Duarte le entró a todo. A ver, le entró a todo. Es multiempresarial. Hoteles, coches. Lotero, banquero, ganadero, ranchero, farmacéutico. En fin, a ver, está en todo. El gran asunto es el gobierno como árbitro de sus intereses económicos y promotor de facilidades. ¿Para qué? Para que no se constituya en un delito abrir en México un negocio. Javier, en el sistema económico federal que tenemos, los estados dependen en mucho de la federación, simplemente en términos fiscales. Y hay quien dice, Javier Corral es un riesgo para Chihuahua porque la relación con la federación, por lo menos de aquí al 18, ya después quién sabe cómo estén las cosas, pero por lo menos de aquí al 18 será complicado. Va a ser complicada. ¿Así lo ves? Mira, ¿Cómo sería tu relación? Ya hay muchos mecanismos institucionales y legales. Ya hay un andamiaje institucional que por lo menos no le puede regatear a Chihuahua en términos de partidas presupuestales, de recursos y de ramos 28 y 33, lo que ya la ley establece. Ahí hay una base ganada. Obviamente, en el sistema presidencialista que tenemos, la buena relación con el presidente te da más y apoyos adicionales. Por supuesto que yo tendré una relación institucional con el presidente sin abdicar de ninguna de mis posiciones políticas. Yo no creo en que uno tenga que dejar de ser lo que ha sido siempre para granjearse el ánimo presidencial o los apoyos federales. Yo creo que la política, Enrique, es una tarea de negociación permanente. La política es un ejercicio de negociación diaria, pero toda negociación debe tener límites, y ese límite son los principios y los valores. Y la ley, la transparencia, el combate a la corrupción y el combate a la impunidad son los límites de toda negociación. ¿Voy a buscar una muy buena relación con el presidente Peña Nieto? Sí, porque voy de un ámbito a otro. Ya no voy a ir a tratar de ganar el debate. No estoy ahora en la búsqueda de imponer mi argumento en el conjunto del Congreso. Ahora voy a solucionar problemas para todos los chihuahuenses. Y sé que esa tarea requiere de los mejores oficios, también de firmeza y de conocimiento de los problemas del Estado para proponer las soluciones. También digo, a lo mejor no vamos a poder hacer 10 o 12 cosas que se podrían hacer de aquí al 2018, pero a lo mejor voy a hacer 6 o 7 y van a ser muchas más de las que ahora se están haciendo, porque lo que ha sucedido, Enrique, en Chihuahua estos años es una tragedia. Si vieran el abandono del campo chihuahuense, si vieran el sistema de salud que tenemos, que en Chihuahua tenemos 2 de los municipios con mayor mortalidad infantil. En Chihuahua, ustedes que se manejan en los datos estadísticos, hay un reporte que dice todo.
Somos la entidad de toda la República Mexicana en donde más creció la pobreza extrema, 47%. Cuando digo esto, ya pasé por el sureste mexicano, ya pasamos por las zonas conurbadas al Distrito Federal, 47% de aumento de pobreza extrema en Chihuahua. Ahí está la traducción de la corrupción política, en pobreza, en abandono, en marginación, en falta de oportunidades. Voy a mantener con el gobierno federal, en torno de sus problemas, la mejor relación, sin dejar de decir las cosas como son. Y para todo hay manera y lenguaje. Todo se puede decir, incluso si uno sabe decirlo con elegancia. Nadie puede convencer a partir de la intolerancia o de la descalificación. La crítica tiene que ser firme, como siempre lo he sido en el Congreso, firme, sin ser grosero. En los saldos que el actual gobierno de Chihuahua tiene como positivos, o por lo menos es la impresión que existe, es el de seguridad, y especialmente Ciudad Juárez. Se ha planteado, origen del actual candidato priista, se ha planteado que es un ejemplo de cómo se le logró dar la vuelta a una condición de una ciudad pues donde ya no se podía vivir, hacer negocio, a una mucho más segura. ¿Cuál es tu valoración de esto? Ahí también hay un manejo absolutamente fantasioso y en muchos sentidos falaz. El gobernador de Chihuahua y su candidato Duarte han querido hacer caravana con sombrero ajeno, porque el modelo de participación ciudadana que creó el programa federal Todos Somos Juárez fue uno de los mecanismos más importantes para la baja en el índice o en la incidencia de delitos de alto impacto. Y efectivamente, esa mesa de seguridad, que es un mecanismo de participación ciudadana que voy a institucionalizar en todo el estado, con el Todos Somos Chihuahua, para generar esa participación de una manera institucional y legal, permitió no solamente visibilizar el problema, obligar a la coordinación interinstitucional entre el municipio, el gobierno del estado, la federación, y más aún, permitió darle seguimiento a las metas y a los compromisos. Duarte dice que él pasivó Juárez, y Serrano también se quiere poner ese sombrero. Fue una acción muy importante del gobierno federal, sobre todo cuando Calderón rectificó en el 2010, con esa mesa de seguridad, que el modelo era de inteligencia policial, que era de policía de investigación, lo que había que generar frente al narcotráfico. Muchos ministeriales murieron en Ciudad Juárez, pero a la larga, ese fue el modelo que triunfó, y el modelo de coordinación interinstitucional. Pero si revisas los delitos del fuero común, si revisas las estadísticas del tema de la seguridad pública en el estado, que es el ámbito del gobernador de Chihuahua, verás el fracaso que constituye el que seamos el segundo estado con el mayor número de homicidios dolosos en el país, robos a casa habitación, robos de automóviles y acosada a la Sierra de Chihuahua por las bandas del narcotráfico, una reubicación de cárteles a la zona serrana del estado. Hay que tener mucho cuidado con toda esta campaña de propaganda de Duarte, multimillonaria también en medios, donde avienta cifras que luego no coinciden entre INEGI y entre el Sistema Nacional de Seguridad. El gran dato preocupante en nuestro estado es la cifra negra, la no denuncia. Acabo de reunirme con policías estatales y ministeriales que me han platicado de la tragedia que está allá adentro en la fiscalía. Hay agentes que traen 1,400 carpetas de investigación. El promedio de las carpetas de investigación de los policías en Chihuahua es de 300, el promedio, Enrique. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa que también es propaganda. ¿Por qué? Porque hay una utilización de ese asunto incluso para justificar el rateriaje que se ha dado en Chihuahua. En las columnas de los periódicos que están en la sintonía del gobernador, las plumas pagadas blandean una tesis. Está bien, es muy ratero, pero pacificó Juárez. Ya lo dicen así, lo expresan así. ¿Así? Yo sí creo en la figura de los independientes, Leonardo. Yo lo apoyé en el Congreso, yo lo apoyé en el Senado. Sí. Ahí están varias intervenciones mías en YouTube, porque yo ahora tengo como que un canal de televisión también.
Corral TV. Corral TV, por Facebook Mentions y por YouTube, ¿no? Muy Y bien. ahí estamos conduciendo a toda la gente. Este programa, por supuesto, lo vamos a difundir mucho, lo vamos a meter, a promover. Yo sí creo en la figura de los independientes, soy un convencido de eso. Siempre dije que iban a ser un acicate al sistema de partidos. Yo soy fruto de ese acicate, de alguna manera, hay que decirlo así. En cuanto el PAN ve que ahí viene un independiente, se puso las pilas. Uh-huh. Y lo voy a ver en otros estados, lo vamos a ver en otros estados. Lo importante del papel de los independientes es que no terminen en una batalla antipolítica o antipolíticos, O antiinstitucional. porque al final de cuentas van a nutrir lo que no quieren algunos de los sectores que están detrás de los independientes, que es nutrir la posibilidad de personalismos o de liderazgos individualistas que a partir de carismas personales se pueden envolver en cualquier cosa y concitar la inconformidad. Hay que tener mucho cuidado con el discurso que pretende liquidar al sistema de partidos. Los independientes tienen razón en una agenda ciudadana de transformación de la política porque los partidos tienen fallas y conductas vulnerables más que acreditadas. A México le hacen falta 2 grandes reformas para consolidar su democracia. La reforma del Congreso, la verdadera reforma del Congreso, la reforma que realmente transparente, regule el tráfico de influencias, el conflicto de interés, el cabildeo legislativo y las responsabilidades de los legisladores en la omisión de dictaminar o en la emisión de votos, y la gran reforma del sistema de partidos, que son los 2 grandes palancas de las mayores democracias que en el mundo lograron los mejores índices de desarrollo personal y social. Claro. Nos acercamos a la recta final. Yo les pediría conclusiones de despedir el programa porque pues hemos llegado al fin. Javier Corral siempre es un hombre muy controversial, muy polémico, pero sin duda tiene muchos años siendo protagonista de la democracia mexicana. Suerte, y si esto permite que se airee más el sistema político, que avancemos, seguramente hay muchos que compartimos algunas de las preocupaciones que tienes respecto al sistema de partidos, y ojalá le vaya bien a Chihuahua. Ojalá. Me gusta que se escucha de ti constantemente en los términos en los que dice Enrique. Creo que es algo muy positivo, ¿no? Que siempre pones puntos por ahí sobre los cuales se discute, se habla. Eso es algo muy bueno, y en esta nueva aventura en Chihuahua pues te deseo mucha suerte, mucho éxito, y gracias por haber estado aquí. Bueno, gracias por la suerte, gracias por desearme éxito. Sí creo que hemos emprendido algo mucho más que una aventura. Esta es una causa, quizá la más trascendental en los últimos años en la historia de Chihuahua. Vamos a hacer historia porque vamos contra una maquinaria en las condiciones más adversas que ustedes se puedan imaginar, un aparato inescrupuloso y un candidato opositor, el Candiduarte, a nosotros, que ha hecho de la mentira, de la calumnia, de la difamación su principal instrumento de campaña. Aún en esas condiciones, creo que viene para nuestra tierra una época distinta. Sabiendo lo que está en medio, sabiendo lo que se discute incluso para el país en la elección de Chihuahua, estoy absolutamente consciente de esa responsabilidad. Estoy preparado, no solamente intelectualmente, físicamente, lo digo, estoy preparado moral y espiritualmente para asumir ese reto y hacerlo precisamente, Enrique, por el bien de Chihuahua y en lo que de ahí dependa, por el bien de México. Muy bien, Javier, te agradezco muchísimo tu presencia aquí, tu franqueza. Me encantaría verte de gobernador, y te lo digo con toda apertura, porque siempre he visto, me encantaría ver una voz disidente sentado en la silla de las tomas de decisiones, porque luego en esta historia de la transición democrática en México tenemos voces muy críticas que a la hora de que se sientan a gobernar y a tomar las decisiones,
pues luego acaban pareciéndose a sus antecesores. Decía Reyes Heroles que el poder ofusca a los inteligentes y enloquece a los tarugos, ¿no? Esperemos que acá no suceda así. Lo deseamos, me encantaría verte sentado tomando decisiones, estas que planteas, de orden, de austeridad, de rediseño del gasto, de ver qué haces con el tamaño de deuda que tiene ese Estado, que está impresionante. Me encantaría, y hago votos porque tengas mucho éxito en la campaña, esa memoria. Te agradezco muchísimo lo que acabas de decir. El poder genera todo tipo de tentaciones, los hemos visto. Yo le pido a Dios que me dé la sabiduría, la templanza, la humildad, para no solamente superar todas esas tentaciones de la parafernalia del poder, sino para saber gobernar a mi pueblo con cariño, con respeto. Mucho éxito. Gracias, muchas muchas gracias. Quintana, muchas gracias. Gracias. Señor Mota, muchas gracias. Gracias. Y gracias a usted por la gentileza de su atención. En punto de las 9 de la noche, el próximo domingo, La Silla Roja. Hasta entonces, gracias.